Puede que algún día mires atrás y te duela ver cómo desaprovechaste tu mejor etapa persiguiendo lo que no importaba, que cambiaste tu tiempo por aprobación, tu energía por distracción y tu calma por preocupaciones que hoy ya ni recuerdas. Suena duro, ¿verdad? Pero es lo que muchos hacen sin saberlo. Mientras el tiempo les ofrece su versión más valiosa, ellos lo desperdician reaccionando, procrastinando, buscando fuera lo que solo nace dentro. Los estoicos sabían que cada etapa es un campo fértil para crecer, pero solo si eliges conscientemente qué sembrar. No se trata de evitar el paso del tiempo, sino de usarlo con sabiduría. Hoy voy a mostrarte los errores más comunes que roban tu plenitud sin que lo notes, y las lecciones estoicas que te permitirán proteger tu presente como el bien más preciado. Si aplicas lo que estás a punto de descubrir, no volverás a desperdiciar ni un solo día más, no porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo serás. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo aprovechar mi edad más valiosa. Con eso te comprometes a vivir con intención, claridad y propósito. Escríbelo ahora y hazlo real. No te pierdas ninguna de estas lecciones, en especial la última, que es la más transformadora de todas. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Postergar lo importante. Tal vez no lo notes ahora, pero estás dejando pasar lo más valioso que tienes, tu propia vida. Las conversaciones que anhelabas tener quedan pendientes. Los libros que querías escribir solo existen en tu mente y las decisiones importantes siempre encuentran una excusa para más tarde. Postergar lo importante se disfraza de prudencia, de lógica, de obligaciones urgentes, pero en realidad es una forma elegante de miedo. El miedo a fallar, a exponerse, a cambiar, a dejar atrás una zona cómoda pero vacía. Y mientras crees que estás esperando el momento perfecto, la vida sigue avanzando sin pedirte permiso. El reloj no se detiene por tus dudas. El mundo no espera a que superes tus bloqueos internos. Cada día que dejas pasar es una oportunidad que no regresa. Y el problema no es solo lo que no haces, sino en quién te estás convirtiendo al no hacerlo. Los estoicos lo sabían bien, no hay tiempo que perder. Marco Aurelio decía que no somos eternos y sin embargo vivimos como si tuviéramos una segunda vida guardada para después. Pero no hay después, solo hay ahora. Cada "lo haré mañana" es una deuda con tu alma que rara vez se paga. Posponer lo importante erosiona tu dignidad porque te obliga a mentirte. Dices que vas a cambiar, que vas a empezar, que vas a dar el paso, pero no lo haces. Y con cada promesa incumplida, tu palabra pierde valor. Primero ante ti mismo, luego ante el mundo. ¿Cuántas veces has dicho voy a mejorar, voy a dejar esto, voy a empezar aquello? Y sin embargo todo sigue igual, no porque no quieras cambiar, sino porque no te has comprometido lo suficiente, porque en el fondo sigues creyendo que hay tiempo, que mañana lo harás mejor, que no pasa nada si hoy lo dejas pasar. Pero sí pasa, porque cada decisión que postergas se acumula y el peso de lo que no haces comienza a aplastarte por dentro. Te sientes frustrado, ansioso, desconectado y no entiendes por qué. Pero es lógico, has ignorado tu verdad demasiado tiempo, has vivido de espaldas a tu propósito, has ocupado tus días en lo urgente pero no en lo esencial, estás lleno de tareas pero vacío de sentido, vives para los demás pero te olvidas de ti. Trabajas, cumples, te esfuerzas, pero no estás, no con presencia, no con plenitud. Y cuando el silencio llega, cuando todo se detiene por un instante, sientes el vacío, la sensación de que algo falta. Ese algo es tu propia vida, esperando a que dejes de esconderte. Epicteto enseñaba que no debemos posponer nuestra transformación, que si sabemos cuál es el camino correcto, debemos andarlo ya, no mañana. No cuando todo esté en orden, no cuando tengas más ganas, ahora.
Porque el cambio no es un momento mágico que llega desde afuera, es una decisión firme que nace desde adentro. Y esa decisión se prueba en lo pequeño, en levantarte cuando no te apetece, en cumplir tu palabra aunque nadie te vea, en elegir lo difícil porque es lo correcto. La diferencia entre una vida vivida con propósito y una vida pospuesta está en esos actos diminutos que repites cada día. Lo que eliges hoy se convierte en tu destino. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos, y tenía razón. El día tiene las mismas horas para todos. La diferencia está en cómo las usas. Algunos las gastan en distracciones, quejas y excusas. Otros las invierten en construir, en aprender, en dar lo mejor de sí. ¿Dónde estás tú? ¿En qué lado de esa balanza vives? Porque si postergas lo importante hoy, no esperes una vida diferente mañana. No existe crecimiento sin incomodidad. No existe paz sin orden. No existe libertad sin compromiso. Lo que pospones no desaparece, solo se vuelve más difícil de enfrentar. Y mientras tú te entretienes en lo secundario, lo esencial se marchita en un rincón de tu alma. Pero aún estás a tiempo. No del todo, no de todo, pero sí de lo que realmente importa. Puedes retomar ese proyecto, pedir perdón, cambiar un hábito, empezar algo nuevo, cuidar tu cuerpo, leer ese libro, escribir esas palabras, llamar a quien amas, decir lo que sientes, dejar lo que te mata, abrazar lo que te hace bien. Puedes, si decides. No necesitas más tiempo, necesitas más decisión, más verdad, más coraje y menos excusas. La vida no espera, pero tú tampoco tienes que seguir esperando. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy dejo de posponer mi vida, soy estoico y empiezo ahora. Lección 2. Aferrarte al pasado. Hay cadenas que no se ven, pero pesan como si arrastraras el mundo entero. Son recuerdos, culpas, personas, etapas, decisiones, cosas que ya pasaron, pero que tú sigues cargando. Aferrarte al pasado es una de las formas más silenciosas de sabotear tu presente. Sigues castigándote por errores que ya no definen quién eres. Te repites escenas una y otra vez, como si pudieras cambiar lo ocurrido con solo pensarlo. Pero no se puede, el pasado no se borra ni se edita, se acepta, se aprende, se honra y luego se suelta. Si no lo haces, te estancas, porque nadie puede avanzar mientras mira todo el tiempo hacia atrás. No importa cuánto lo intentes, el pasado no se moverá contigo. Eres tú quien debe dar el paso hacia adelante. Los estoicos comprendieron que vivir anclado en lo que fue es negar lo que aún puede ser. Marco Aurelio escribía que cada día es una nueva vida. Y sin embargo, muchos se levantan cada mañana cargando años de peso emocional que ya no les pertenece. Se identifican con heridas antiguas, se definen por fracasos, se atan a relaciones rotas, se castigan por decisiones que tomaron con la conciencia que tenían entonces. ¿De qué sirve tanta culpa? ¿A quién ayuda a seguir lamiendo una herida que ya no sangra? Lo que ocurrió tenía un propósito, te enseñó algo. Te mostró tus límites, tus sombras, tus errores, y gracias a eso ahora puedes ser más sabio, más fuerte, más consciente. Pero si en vez de aprender te aferras, conviertes esa lección en prisión. Aferrarte al pasado también puede disfrazarse de nostalgia. Idealizas épocas que ya no volverán. Crees que antes eras más feliz, que la vida era mejor, que lo que tenías no lo volverás a tener. Pero esa percepción es una trampa. Recuerdas solo lo bueno, filtrando lo incómodo, y mientras idealizas lo que fue, desprecias lo que es. No ves las oportunidades de hoy porque estás ocupado comparándolas con las de ayer. Te impides disfrutar lo nuevo porque sigues esperando que algo regrese. Pero lo que se fue no está perdido, está cumplido. Tuviste ese momento, esa relación, esa experiencia. Fue real. Pero su tiempo terminó, y negarlo solo prolonga el sufrimiento. Epicteto decía que no debemos desear que las cosas sucedan como queremos, sino aceptar cómo suceden, y eso incluye aceptar que algo terminó.
También ocurre cuando te niegas a soltar una versión antigua de ti. Sigues definiéndote por lo que hiciste hace años, por lo que no lograste, por lo que eras antes. Pero tú ya no eres esa persona. Has cambiado, estás cambiando ahora mismo. Cada célula, cada pensamiento, cada acción te transforma. Entonces, ¿por qué insistes en ser quien ya no eres? Aferrarse al pasado es una forma de negarse la evolución. Es como intentar que una flor siga siendo semilla. El cambio no es traición, es crecimiento. Pero para crecer necesitas despedirte de partes de ti. Algunas fueron necesarias en su momento, pero ya no te sirven, ya no te representan, y si no las dejas ir, ocupan el lugar de lo nuevo que quieren hacer. Séneca enseñaba que el presente es lo único que realmente poseemos. Y sin embargo, es lo que más descuidamos, porque estamos demasiado ocupados viajando en el tiempo, lamentando lo que pasó o temiendo lo que vendrá. Pero aquí, ahora, es donde ocurre tu vida. No puedes construir nada desde la nostalgia, no puedes sanar lo que no aceptas, y no puedes amar lo que no habitas. Así que suelta la culpa, suelta el apego, suelta la versión de ti que ya no existe. No porque no importe, sino porque ya cumplió su función. El pasado fue el terreno donde echaste raíces, pero el fruto solo nace en el presente. Tal vez no puedas cambiar lo que pasó, tal vez lo que perdiste no volverá, tal vez cometiste errores que te duelen al recordarlos, pero puedes cambiar la historia que te cuentas sobre todo eso. Puedes decidir que no serás definido por tu peor momento, sino por tu decisión de seguir adelante. Puedes mirar al pasado con gratitud, no con culpa, con compasión, no con rencor. Y sobre todo, con la certeza de que cada cosa que viviste te trajo hasta aquí. Y si estás aquí, aún puedes elegir, aún puedes construir, aún puedes cambiar tu rumbo. El pasado ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo sigas dando. Hoy es un buen día para soltar lo que ya no te representa. Ve a los comentarios y escribe: hoy dejo de mirar atrás, soy estoico y empiezo a vivir desde el presente. Lección 3. Descuidar tu salud. A veces no hace falta una enfermedad para estar enfermo, basta con desconectarte de ti, con ignorar lo que tu cuerpo intenta decirte cada día en forma de fatiga, tensión, insomnio o malestar. Descuidar tu salud no siempre se ve como una emergencia. A veces se disfraza de productividad, de compromiso, de no tengo tiempo. Pero el precio de ese descuido es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Sigues con los mismos hábitos de siempre, como si tu cuerpo pudiera seguir rindiendo igual. Pero ya no puede. No porque seas débil, sino porque estás forzando más de lo que nutres, porque vives como si tu cuerpo fuera una máquina y no un templo que también necesita cuidado, respeto y atención. Ignoras señales que antes tolerabas, justificas dolores con frases como «es normal», «ya se pasará» o «mañana descanso», pero ese mañana nunca llega. Y lo que empieza como un cansancio leve se convierte en agotamiento crónico. Lo que parecía una pequeña tensión termina por convertirse en ansiedad o en enfermedad. El cuerpo habla, pero tú no escuchas, porque estás muy ocupado, porque te enseñaron que descansar es perder el tiempo, porque crees que cuidarte es un lujo que no puedes permitirte. Pero, ¿cuál es el sentido de alcanzar metas si lo haces desde el abandono propio? ¿De qué sirve ganar dinero, prestigio o logros si pierdes el equilibrio por el camino? El éxito sin salud es una derrota con aplausos. Los estoicos sabían que el cuerpo no debe dominar la mente, pero también enseñaban que no se debe despreciar el vehículo que nos sostiene. Marco Aurelio escribía que la vida es un préstamo y que el cuerpo es parte de ese contrato. Cuidarlo no es un acto de vanidad, es un acto de sabiduría. No por miedo, sino por respeto, porque el cuerpo no olvida lo que la mente decide ignorar. Y cada vez que lo empujas más allá de sus límites, sin darle descanso, lo estás llevando hacia el colapso. No porque seas débil, sino porque eres humano. Y lo humano necesita ciclos, esfuerzo y recuperación, tensión y alivio, acción y silencio. Sin esos ciclos, todo colapsa.
Epicteto enseñaba que debemos atender lo que está en nuestro control. Tu salud lo está, tus elecciones lo están. El cómo comes, cómo duermes, cómo respiras, cómo te mueves. No puedes evitar el paso del tiempo, pero puedes decidir cómo llegas a él. Puedes enfrentar cada etapa de tu vida con dignidad o con deterioro. Y esa diferencia está en las decisiones pequeñas, las que haces cada día, lo que eliges poner en tu plato cuando apagas el móvil, cuánto te mueves, cuánto te escuchas. No necesitas una dieta extrema, ni un cuerpo perfecto, ni rutinas imposibles. Solo necesitas reconectar contigo. Volver a tratarte como alguien valioso, no como un proyecto que siempre puede esperar. Descuidar tu salud también ocurre cuando te dejas para el final, cuando crees que todo es más importante que tú. El trabajo, los demás, las metas, las obligaciones, pero lo urgente no siempre es lo importante, y lo importante, muchas veces, eres tú, tu paz, tu cuerpo, tu energía. Si no estás bien, todo lo demás se tambalea. Y lo peor es que muchas veces no lo notas hasta que el cuerpo te obliga a parar. Te detiene con un dolor, con un susto, con una señal más fuerte. Y ahí entiendes que el tiempo que no te diste, ahora tendrás que pagarlo con más tiempo. Que lo que no preveniste, ahora tendrás que repararlo. Séneca decía que no debemos apresurarnos tanto como para olvidar de vivir. Y vivir no es solo hacer cosas. Vivir también es cuidarse, detenerse, recuperar fuerzas. El descanso no es pereza, es estrategia, es prevención, es respeto por el único cuerpo que tendrás. Porque cuando descansas, sanas, cuando te alimentas bien, te fortaleces. Cuando respiras profundo, regresas a ti. No hace falta que llegues al límite para hacer un cambio. No hace falta enfermar para darte cuenta de que tu salud importa. Puedes elegir ahora, no por miedo, sino por amor propio. No porque estés roto, sino porque mereces estar bien. Recuerda, tu cuerpo te sostiene todos los días. ¿Tú qué haces por él? ¿Lo ignoras, lo fuerzas, lo olvidas? ¿O lo cuidas como se cuida algo sagrado? Porque eso es lo que es. Tu energía, tu bienestar, tu capacidad de disfrutar la vida dependen de cómo lo trates. Puedes seguir esperando a tener tiempo o puedes entender que el momento es ahora. No necesitas más horas, necesitas más conciencia. No necesitas más fuerza, necesitas más respeto. Y si algo en ti ya lo sabe, entonces actúa. Hazle un regalo a tu futuro hoy mismo. Si esta reflexión te ha tocado por dentro, ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a cuidar lo más valioso que tengo. Soy estoico y mi salud es mi prioridad. Lección 4. Callarte lo que duele. Hay dolores que no se gritan, pero se quedan viviendo dentro. Se alojan en la garganta, en el pecho, en los sueños, en la piel. Callarte lo que duele parece una decisión fuerte, valiente, incluso admirable. Pero en realidad, muchas veces es una forma de abandono. Guardas silencio por orgullo, por miedo, por costumbre, porque piensas que si no lo dices, tal vez desaparezca. Porque crees que hablar te hará débil, vulnerable, incómodo, y entonces eliges el silencio. Pero el silencio no sana, solo esconde, no libera, solo aplaza. Y lo que no expresas se transforma en ansiedad, en tristeza, en insomnio, en fatiga, en un peso invisible que llevas contigo a todas partes. No por lo que pasó, sino por lo que te sigues negando a liberar. Los estoicos no hablaban de reprimir, hablaban de comprender. Epicteto enseñaba que lo que nos hiere no es lo que ocurre, sino cómo lo interpretamos y cómo lo llevamos dentro. Y cuando callas un dolor, no lo controlas, solo lo encapsulas, lo encierras en un rincón de tu alma donde sigue haciendo ruido. Tal vez no lo escuchas todo el tiempo, pero está ahí. Se activa cuando algo te recuerda lo que no has dicho, cuando una conversación toca el borde de tu herida, cuando la vida te enfrenta con todo eso que decidiste guardar. Crees que ya es tarde para sanar, que lo mejor es seguir adelante como si nada, que hablar no cambiará nada,
pero eso es una mentira disfrazada de madurez. Hablar no siempre cambia los hechos, pero sí cambia el peso que llevas. Lo que se nombra, se transforma. Callarte lo que duele también se convierte en una identidad. Te convences de que no necesitas hablar, de que puedes con todo, de que no vale la pena remover lo pasado, pero por dentro sabes que algo sigue incompleto, que hay emociones que te siguen buscando, que hay palabras que aún quieren salir. Y no porque necesites que los demás las escuchen, sino porque tú necesitas escucharte a ti mismo. La expresión no es una debilidad, es un acto de amor propio. Decir lo que duele no te hace menos fuerte, te hace más honesto, más libre, más humano. Marco Aurelio escribía que debemos conocer nuestras emociones sin ser sus esclavos. Y eso incluye reconocer cuando algo nos sigue afectando, aunque queramos negarlo. No se trata de dramatizar ni de victimizarse. Se trata de darte el permiso de sentir, de procesar, de decir lo que nunca dijiste. Porque si no lo haces, ese dolor se convierte en parte de tu forma de vivir. Te vuelves más cerrado, más reactivo, más distante, no por elección, sino por defensa. Prefieres cargar solo antes que incomodar, pero el precio de ese silencio es demasiado alto, porque mientras cuidas a los demás, te descuidas a ti. Mientras proteges su paz, abandonas la tuya. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Séneca decía que el alma necesita descanso tanto como el cuerpo, y el descanso emocional solo llega cuando sueltas lo que pesa, cuando te permites llorar lo que dolió, nombrar lo que marcó, cerrar lo que quedó abierto. A veces no necesitas una solución. Solo necesitas un espacio para expresar, para sacar lo que has guardado tanto tiempo, porque la sanación empieza por la verdad, y la verdad empieza por ti, por tener el valor de decir esto me dolió, esto aún me afecta, esto nunca lo hablé, no para culpar a otros, sino para liberarte tú. No estás solo por hablar, no eres débil por sentir, no eres dramático por querer sanar, eres humano. Y como humano, necesitas conexión, expresión, comprensión. Tal vez no todos te entiendan, tal vez no todos merezcan escucharte, pero tú sí mereces escucharte. Y si no puedes hablar con otros, escribe. Si no puedes escribir, respira y permite que el cuerpo lo exprese. Hazlo a tu manera, pero hazlo, porque cada palabra no dicha se convierte en una carga. Y tú no estás aquí para vivir cargando, estás aquí para vivir en paz. No subestimes el poder de reconocer tu verdad, aunque sea con una sola frase. Ve a los comentarios y escribe: hoy dejo de callar lo que me duele, soy estoico y merezco sanar en libertad. Lección 5. No perdonarte. A veces no es el mundo quien te condena, eres tú. Con tus pensamientos, tus recuerdos, tu forma de hablarte cuando nadie te escucha. No perdonarte es una forma de permanecer atado a quien ya no eres. Es seguir repitiéndote la misma historia, como si tu error definiera tu valor para siempre. Te castigas por cosas que ya enseñaron lo que tenían que enseñar. Te hablas con una dureza que jamás usarías con alguien que amas. Y lo haces porque crees, en el fondo, que no mereces redención. Que tus fallos te dejaron marcado, que ya es tarde, que no hay vuelta atrás. Pero eso no es verdad. Lo único que te separa del alivio es una decisión: darte otra oportunidad. Los estoicos no hablaban de perfección, hablaban de responsabilidad. Epicteto enseñaba que no debemos lamentarnos por lo que hicimos, sino aprender de ello y actuar mejor. El error, para un estoico, no es una condena, es un maestro. Pero tú no aprendes cuando te castigas. Aprendes cuando observas sin juicio. Cuando reconoces lo que ocurrió, asumes tu parte, reparas lo que puedes y sueltas lo que ya no sirve. Sin ese proceso te conviertes en tu propio verdugo. Vives reviviendo escenas que no puedes cambiar. Te exiges como antes, sin compasión, como si no te estuvieras desgastando por dentro. Como si fallar te hubiera quitado el derecho a crecer. No perdonarte también es una forma de control. Te haces creer que si sigues culpándote, estarás más alerta, que así no repetirás los mismos errores, pero en realidad solo estás alimentando el miedo, y el miedo no transforma,
paraliza. Lo que transforma es la comprensión, el reconocimiento honesto de que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Tal vez ahora harías las cosas diferente, y eso es justamente la prueba de que has crecido. Pero no puedes avanzar si sigues exigiéndole a tu yo del pasado el nivel de conciencia que solo tienes ahora. La sabiduría llega tarde, y eso no es un fallo, es parte del proceso. Marco Aurelio decía que la vida es lo que tú decidas que sea. Si decides que tu historia terminó en tu error, así será. Pero si decides que tu error fue solo un capítulo, entonces puedes seguir escribiendo. El pasado no puede rehacerse, pero el presente sigue abierto. La oportunidad de empezar no depende del mundo, depende de ti. Nadie va a venir a darte permiso para dejar de culparte. Ese permiso solo puede dártelo tú, y empieza por cambiar la forma en la que te hablas, no con indulgencia sino con humanidad, no con excusas sino con compasión. Séneca enseñaba que culparse eternamente por un error es como castigar a un enfermo que ya ha sanado. No ayuda, no construye, solo lo debilita. Si ya aprendiste, si ya sientes el peso de lo que pasó, ¿para qué seguir cargando con la culpa? ¿Qué sentido tiene seguir lastimándote cuando lo que necesitas es reconstruirte? Nadie encuentra paz en el castigo constante. La paz llega cuando reconoces que mereces seguir adelante, no porque lo olvidaste, sino porque elegiste aprender. El perdón no es olvido, es reconocimiento. Es decir, eso ocurrió, fue duro, me equivoqué, pero hoy elijo crecer desde ahí. Hoy me permito evolucionar sin arrastrar cadenas. Y si aún hay algo por sanar, por reparar, por decir lo haré, pero no desde el autoodio, sino desde la responsabilidad con amor. Porque no hay fortaleza más real que la de quien se cae, se mira con honestidad y decide levantarse sin destruirse por dentro. Tal vez aún no sepas cómo perdonarte, pero puedes empezar por dejar de castigarte, por hablarte con la voz que usarías con alguien que amas, por recordarte que sigues siendo digno, incluso con tus errores, que el valor de una persona no está en no fallar, sino en cómo decide vivir después de haber fallado. Y si estás leyendo esto, es porque aún puedes elegir, aún puedes comenzar de nuevo. No subestimes el poder de darte la oportunidad que tanto esperas de otros. Si esta reflexión te ha iluminado, ve a los comentarios y escribe: hoy dejo de castigarme, soy estoico y me doy permiso para empezar otra vez. Lección 6. Renunciar a tus pasiones. Hay un tipo de vacío que no se llena con dinero, ni con logros, ni con aplausos. Es el vacío que aparece cuando renuncias a lo que te hacía sentir vivo. Cuando dejas atrás tus pasiones, no porque ya no las ames, sino porque te convenciste de que ya no encajan con tu vida adulta. Abandonas lo que te hacía vibrar por considerarlo infantil, improductivo o poco realista. Cambias vocación por seguridad, deseo por rutina, inspiración por conveniencia, y poco a poco te vas apagando sin darte cuenta. No porque te falte algo afuera, sino porque dejaste de alimentar lo esencial por dentro. Te dices que ya no es el momento de soñar, que hay que ser responsable, que los sueños son un lujo que no todos pueden permitirse. Pero en realidad renuncias porque tienes miedo, miedo a no lograrlo, miedo al juicio ajeno, miedo a empezar de cero. Y ese miedo se disfraza de lógica, de sentido común, de madurez. Pero no hay nada más inmaduro que ignorar lo que te enciende por dentro para encajar en un molde que no te pertenece. Vivir sin pasión es cumplir con la vida, no sentirla, es levantarte cada día para sobrevivir, no para experimentar. Y aunque por fuera todo parezca en orden, por dentro algo se rompe, el alma se encoge, la chispa se apaga, y eso, a la larga, pesa más que cualquier fracaso. Los estoicos no promovían una vida vacía de deseo, promovían una vida guiada por el propósito, y tu propósito no puede nacer de la obligación, tiene que nacer de lo que amas. Marco Aurelio decía que la felicidad depende de tener una ocupación que conecte con tu naturaleza, no con lo que el mundo espera de ti,
no con lo que te garantiza una nómina, sino con lo que hace que el tiempo vuele cuando lo haces. Pero tú olvidaste eso. Cambiaste el juego por la rutina, el arte por la prisa, la curiosidad por la comodidad. Y aunque cumples, no te sientes completo, porque una parte de ti sigue ahí, esperando a que le hagas espacio. Renunciar a tus pasiones no siempre es una decisión radical. A veces es una muerte lenta. Dejas de tocar ese instrumento, dejas de escribir, dejas de pintar, de correr, de construir, de imaginar. Dices que es temporal, pero pasan los meses, los años, y cuando miras atrás ni recuerdas por qué empezaste. Solo sabes que lo abandonaste, que lo fuiste dejando por 1000 razones que ahora suenan vacías. Y la peor parte es que nadie te obligó. Fuiste tú. Tú decidiste que ya no era prioritario, que había cosas más importantes. Pero, ¿qué puede ser más importante que lo que te conecta contigo mismo? Epicteto enseñaba que no debemos sacrificar lo esencial por lo que es pasajero. Y sin embargo, lo hacemos todo el tiempo. Cambiamos tiempo de calidad por compromisos vacíos. Cambiamos lo que nos llena por lo que nos exige y luego nos preguntamos por qué estamos cansados, por qué estamos irritables, por qué sentimos que algo falta. La respuesta es simple. Has olvidado tu centro. Has olvidado lo que te hacía sentir emoción genuina. Y eso no se recupera con descanso ni con vacaciones. Se recupera con verdad, con volver a lo que te hacía sonreír sin darte cuenta. No se trata de dejarlo todo, no se trata de vivir soñando y olvidarte del mundo. Se trata de hacer espacio, de no traicionarte, de recordar que las pasiones no desaparecen, solo se callan, pero siguen ahí, esperando, observando cómo pasas tus días en piloto automático, y no necesitan 8 horas diarias. A veces basta con 10 minutos de honestidad para reconectar, para recordarte quién eras antes de que te convencieran de que debías ser otro. Séneca decía que desperdiciamos gran parte de nuestra vida haciendo cosas que no elegimos con conciencia, y eso incluye abandonar lo que nos importa por miedo a no encajar. Pero tú no estás aquí para encajar, estás aquí para expandirte, para crear, para sentir, para dejar una huella que tenga tu firma, no la de las expectativas ajenas. Y si algo en ti todavía se emociona con solo imaginar volver a lo que amas, ese algo merece ser escuchado. Si en algún rincón de tu alma aún vive esa chispa, no la apagues más. Dale una señal. Ve a los comentarios y escribe: hoy vuelvo a acercarme a lo que me enciende. Soy estoico y mis pasiones también son parte de mi propósito. Lección 7. Aceptar relaciones vacías. Hay formas de soledad que se sienten incluso rodeado de gente, y una de las más dolorosas es la que aparece cuando aceptas relaciones vacías, cuando toleras por costumbre lo que antes no tolerabas por dignidad, cuando te acostumbras a quedarte donde ya no creces, a escuchar lo que no te construye, a compartir tu energía con personas que ya no te elevan. No porque no sepas que mereces más, sino porque has empezado a convencerte de que esto es lo que hay, de que quizá estás pidiendo demasiado, de que al menos tienes a alguien, pero ese al menos es la renuncia silenciosa a tu paz, a tu autenticidad, a tu derecho de rodearte de vínculos que nutran, no que desgasten. Aceptas conversaciones vacías, encuentros por compromiso, vínculos que giran en torno a la obligación o al miedo. Y eso con el tiempo pesa más que la soledad, porque te sientes solo incluso acompañado, porque ríes pero sin alegría, porque escuchas pero sin conexión, porque te adaptas tanto a los demás que dejas de reconocerte a ti mismo. Aceptar relaciones vacías no es bondad, es abandono propio. Es permitir que la rutina ocupe el lugar donde antes había afecto sincero. Es olvidar que el amor sin presencia es solo apariencia. Y tú no estás aquí para coleccionar personas, sino para compartir verdad. Los estoicos no buscaban multitudes, buscaban coherencia. Epicteto enseñaba que mejor es estar solo que mal acompañado, porque un vínculo sin alma no solo no te suma, te resta, te cansa. Te arrastra a dinámicas que no reflejan lo que realmente valoras.
Y sin darte cuenta, empiezas a callar lo que antes decías, a justificar lo que antes ponías límites, a quedarte donde antes sabías que era momento de irte, todo por temor a la soledad. Pero la soledad no es peligrosa. Lo peligroso es no saber estar contigo mismo. Porque cuando temes estar solo, aceptas cualquier cosa con tal de no mirar hacia adentro. Marco Aurelio decía que debemos proteger nuestra paz como se protege lo más valioso. Pero tú regalas tu tiempo, tu atención y tu energía a quien ya no las cuida. Sigues ahí, esperando algo que no llega, esperando que alguien cambie, que todo mejore. Pero lo que ya está roto no siempre se arregla, y lo que se sostiene solo por el miedo no merece sostenerse. Amar no es aguantar todo, es saber cuándo soltar, y soltar no es odiar, es respetarte. Porque cuando te respetas, sabes que la calidad siempre será mejor que la cantidad, que un solo vínculo genuino vale más que 100 superficiales, que no necesitas estar rodeado para sentirte completo. Solo necesitas estar alineado. Aceptar relaciones vacías también puede ser una forma de apego al pasado, a lo que alguna vez fue y ya no es. Pero por más recuerdos que tengas, si el presente duele más de lo que aporta, entonces no estás donde debes estar. No eres el mismo de antes, y eso es natural. Las personas cambian, y tú también. Pero si tus relaciones no crecen contigo, empiezan a ahogarte. Y lo que antes te hacía bien, hoy te limita, porque ya no compartes la misma visión, los mismos valores, la misma energía. Y está bien, no todo lo que empieza tiene que durar, lo que sí debe permanecer es tu integridad. Séneca enseñaba que no debemos confundir afecto con dependencia, que amar a alguien no significa soportarlo todo, sino reconocer cuando una relación ya no cumple su propósito. Y si ese propósito era ayudarte a ser mejor y hoy solo te hace sentir más pequeño, entonces la decisión está clara. No desde el rencor, no desde el enojo, desde el amor propio, desde la verdad, desde la libertad de elegir qué tipo de vínculos merecen tu tiempo, tu atención y tu alma. Tal vez sientas que soltar es perder, pero a veces soltar es abrir espacio para nuevas personas, para nuevas versiones de ti, para la paz que solo llega cuando dejas de aceptar migajas. No estás siendo exigente, estás recordando tu valor, y eso es una forma de amor que muchos aún no comprenden. Haz hoy un gesto de respeto hacia ti mismo. Ve a los comentarios y escribe: hoy dejo de aceptar vínculos vacíos, soy estoico, y mi paz vale más que cualquier compañía superficial. Lección 8. Vivir justificándote. Hay cárceles que no tienen barrotes, pero te encierran igual. Una de ellas es la necesidad constante de explicar quién eres, lo que haces y por qué lo haces. Vivir justificándote es una forma lenta de renunciar a tu autenticidad. Sigues explicando tu vida a quienes nunca la entenderán, como si su aprobación fuera el pase de entrada a tu propia libertad. Pero no lo es una trampa. Una que consume tu energía, tu tiempo, tu verdad. Porque mientras intentas convencer a los demás, te alejas de ti mismo. Dejas de elegir lo que te hace bien y empiezas a vivir en función de lo que crees que no molestará a nadie. No tomas decisiones por miedo al qué dirán, no porque no sepas lo que quieres, sino porque te aterra la mirada ajena. Te preguntas una y otra vez si caerás bien, si parecerás correcto, si encajarás, y mientras tanto, la vida pasa, tus oportunidades se enfrían, tu deseo se silencia, y tú sigues ahí, justificando tus elecciones, tus emociones, tus pasos, como si cada parte de ti necesitara permiso, como si tu forma de sentir el mundo debiera ser negociada con todos menos contigo. Los estoicos enseñaban a actuar con coherencia interna, no con dependencia externa. Epicteto decía que la libertad empieza cuando dejas de buscar validación fuera, pero tú has convertido el juicio ajeno en juez y jurado. Vives pendiente de lo que podrían pensar, de cómo podrían interpretarte, de qué podrían decir. Y en ese intento de controlar las percepciones, pierdes el control de lo único que importa, tu camino.
porque quien vive para justificarse no vive, solo sobrevive, se adapta, se esconde detrás de explicaciones que nadie pidió y aún peor que pocos valoran. Marco Aurelio escribía que lo que piensen los demás es asunto de ellos, no tuyo, y sin embargo, tú haces de eso tu principal preocupación. Modificas tus palabras, reprimes tus ideas, cambias tu estilo, apagas tu brillo, todo para encajar en moldes que ni siquiera respetas, porque te dijeron que es mejor ser aceptado que ser honesto, que es mejor agradar que incomodar. Pero lo que nadie te dijo es que pagarás ese precio con tu paz, porque cada vez que te justificas por ser quien eres, hay una parte de ti que se convence de que no es suficiente. Reprimir tu autenticidad te hace más silencioso, más inseguro, más distante de tu esencia. Te vuelves experto en decir lo que se espera, en hacer lo que se aplaude, en proyectar lo que se aprueba. Pero por dentro sabes que hay otra verdad, una que no se explica, se siente, una que no grita, pero no deja de doler cuando la niegas, porque tú sabes lo que quieres, lo que sueñas, lo que te mueve, solo que a veces por miedo lo escondes detrás de excusas que suenan razonables, pero que huelen a renuncia. Séneca decía que no hay mayor pérdida de tiempo que vivir según los estándares de otros, y aún así sigues perdiendo tiempo justificando en vez de vivir, dando explicaciones a quien no escucha, esperando comprensión de quien no ha caminado tu historia, queriendo caer bien en escenarios donde ni siquiera te sientes tú. Pero lo más irónico es que aunque lo logres, el vacío no desaparece. Porque cuando el precio es tu verdad, ningún reconocimiento lo compensa, ninguna aprobación lo llena. El mundo no necesita otra versión editada de ti, necesita tu presencia real, tus decisiones firmes, tu palabra libre, tu vida elegida. Y eso no se consigue justificándote, sino habitándote. No se trata de explicar cada paso, sino de caminarlo con convicción. No se trata de convencer, sino de confiar, porque quien se justifica, duda, y quien duda de sí, entrega su poder. Tal vez hoy no puedas dejar de justificarte por completo, pero puedes empezar con una pequeña decisión, darte permiso, para elegir lo que te hace bien, para decir lo que piensas, para ser quien eres, sin pie de página, sin miedo, sin explicaciones innecesarias. Tu autenticidad no necesita defensas, solo espacio para expresarse. Si estás listo para dejar de pedir permiso para vivir, ve a los comentarios y escribe: hoy dejo de justificarme, soy estoico, y mi vida no necesita explicación. Lección 9. Creer que ya es tarde. Hay pensamientos que no suenan fuerte pero desgastan el alma. Uno de los más peligrosos es creer que ya es tarde, que las oportunidades pasaron, que los trenes no volverán, que los años pesan más que las ganas. Y entonces empiezas a vivir con resignación disfrazada de madurez. Confundes experiencia con agotamiento. Te dices que ya no tienes energía, pero en realidad lo que no tienes es ilusión. No porque la hayas perdido, sino porque te convenciste de que ya no vale la pena recuperarla. Pero mientras sigas respirando, puedes crear, puedes cambiar, puedes comenzar. Te resignas cuando podrías reinventarte. Miras el pasado como un archivo cerrado, como si ya no tuvieras permiso de escribir nuevas páginas, como si las cicatrices te invalidaran para empezar de nuevo. Pero los estoicos sabían que la vida no se mide en años, sino en decisiones. Marco Aurelio decía que el tiempo que se desperdicia en duda y miedo es mucho más grave que el que se ha vivido. No es tarde porque tengas más edad. Es tarde si te niegas a actuar hoy. Es tarde si te rindes antes de intentarlo. Es tarde si vives como si ya todo estuviera decidido, cuando en realidad aún estás a tiempo de transformar tu historia. Olvidas que mientras respiras puedes crear, puedes aprender algo nuevo, puedes cambiar de rumbo, puedes empezar desde cero con la ventaja de ya no partir desde la ingenuidad. Lo que te pasó no fue una pérdida de tiempo, fue preparación, fue ensayo, fue la construcción silenciosa de la fortaleza que ahora tienes, pero no la estás usando.
La estás dejando dormida porque alguien te hizo creer que los nuevos comienzos tienen fecha de caducidad, que los sueños tienen límite de edad, que lo que no lograste a cierta edad ya no tiene sentido. Pero eso es mentira. Es solo miedo con una excusa bonita. La verdad es que lo único que necesitas para empezar es decisión. Y eso no depende del calendario, depende de ti. Renuncias sin intentarlo por miedo a fracasar otra vez. Pero si el fracaso te enseñó, entonces no fue un retroceso, fue parte del camino. Si te dolió pero te hizo más sabio, entonces no fue pérdida, fue inversión. Lo único imperdonable no es fallar. Es rendirse por anticipado, es no darte la oportunidad de comprobar que esta vez puede ser distinto. Y sí, puede que fracases otra vez, pero también puede que triunfes como nunca. Y si no lo intentas, nunca lo sabrás. Nunca sabrás hasta dónde podrías haber llegado si hubieras tenido el coraje de volver a empezar. Epicteto enseñaba que no importa lo que ocurrió antes, sino lo que decides hacer ahora con eso. Tú no eres tus errores pasados, ni tu edad, ni tus tropiezos. Eres tu capacidad de renacer, de ajustar el rumbo, de intentarlo una vez más con más claridad, más temple, más presencia. Y no se trata de recuperar lo que fue, sino de construir lo que aún puede ser. No te pongas una fecha de vencimiento cuando todavía puedes florecer. La resignación es cómoda pero estéril. Te da paz, pero te quita sentido. Te hace sentir seguro, pero te mantiene atrapado. Los años que llevas vividos no son un freno, son un fundamento. Son las raíces que pueden sostener el árbol nuevo que quieras plantar. Pero para eso necesitas creer que vale la pena, que tú vales la pena, que no estás tarde, estás a tiempo si decides usar lo que sabes, lo que has vivido, lo que has sentido, para crear algo que tenga tu voz. Séneca decía que mientras haya vida, hay posibilidad de virtud, de mejora, de dirección. No importa si es tu segundo intento, tu 10º o el primero después de años de abandono. Lo importante es que te levantes con una nueva determinación, no dejarte morir en vida, porque esa es la única vejez que no tiene que ver con la edad, la de quien deja de imaginar, de construir, de desear algo nuevo. Tal vez no puedas volver al inicio, pero siempre puedes empezar desde donde estás, con lo que tienes, con lo que eres ahora. Y a veces desde ahí es donde nacen las historias más poderosas. No apagues la chispa que aún quiere arder. Dale una nueva oportunidad a tu fuego interior. Ve a los comentarios y escribe: hoy dejo de decir que es tarde. Soy estoico y aún estoy a tiempo de empezar de nuevo. Lección 10. Descuidar tu legado. Hay una forma silenciosa de desaparecer en vida, vivir sin dejar rastro, no porque no hayas vivido cosas valiosas, sino porque decidiste guardártelo todo. Descuidar tu legado no es solo callar lo que sabes, es renunciar a sembrar en otros lo que te costó tanto aprender. No transmites lo que aprendiste con tanto dolor, no compartes los tropiezos que te forjaron ni los momentos que te transformaron. No escribes, no grabas, no dejas huella. Subestimas tu historia como si no tuviera valor, como si tus cicatrices fueran solo eso, heridas, en lugar de lecciones vivas que podrían salvarle el camino a alguien más. Crees que para dejar un legado necesitas grandes logros o miles de seguidores, pero lo cierto es que basta con un gesto, una palabra, un testimonio honesto. Tu historia importa. No porque sea perfecta, sino porque es real. Porque en medio de tanto ruido falso, alguien necesita escuchar lo que tú sabes de verdad, lo que viviste, lo que superaste, pero no lo compartes porque crees que nadie quiere escuchar, porque piensas que a nadie le importará. Pero esa es solo otra forma de miedo. Miedo a exponerte, miedo a parecer presuntuoso, miedo a no ser suficiente. Y sin darte cuenta, ese miedo se convierte en silencio, y ese silencio en olvido. Los estoicos hablaban constantemente del deber de enseñar con el ejemplo. Epicteto decía que quien ha aprendido algo tiene la responsabilidad de compartirlo, no por orgullo, sino por servicio, porque lo que has vivido no te pertenece del todo, también le pertenece a quien vendrá después. Pero si no lo transmites, muere contigo.
Todo lo que sufriste, todo lo que entendiste, todo lo que te cambió, queda encerrado, y el mundo sigue caminando sin beneficiarse de lo que tú podrías haber aportado. Dejas que el tiempo borre lo que podrías haber dejado grabado en alguien más. Marco Aurelio escribía no para el mundo, sino para sí mismo, pero su legado hoy inspira a millones, porque tuvo el valor de poner por escrito lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía. No porque fuera perfecto, sino porque era sincero, y tú también podrías hacerlo. No hace falta ser filósofo, ni escritor, ni líder. Solo hace falta querer dejar una huella. Basta con enseñarle a alguien lo que tú hubieras querido saber antes. Basta con dejar una carta, una nota, un audio, una conversación consciente, porque hay alguien, aunque hoy no lo veas, que necesita escuchar justo lo que tú tienes para decir. Descuidar tu legado es olvidar que no estás aquí solo para acumular vivencias, sino para transmitir sabiduría, para compartir el fuego que te costó encender, para tender puentes con tu historia, no muros de silencio. Pero eso requiere un acto de valentía, creerte digno de ser escuchado, entender que tu experiencia no es pequeña, que lo que pasaste tiene un propósito más grande si decides compartirlo, y que callar por modestia es también una forma de egoísmo, porque privas al mundo de una lección que solo tú puedes dar. Séneca enseñaba que el tiempo pasa, pero el impacto de nuestras palabras puede trascender generaciones, pero eso solo sucede si te atreves a hablar, a escribir, a enseñar, a mirar tu camino con respeto y a ofrecerlo con generosidad. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a tener la vida resuelta. No esperes a que alguien te lo pida. Empieza hoy, porque el legado no se construye en un gran acto final, sino en pequeños actos conscientes, compartidos con intención. Tal vez sientas que nadie te escucha, pero siempre hay alguien observando en silencio, buscando una señal, una guía, una historia que le recuerde que no estás solo. Tú puedes ser esa historia, tú puedes ser esa señal, pero para eso necesitas salir del silencio y confiar en que lo que has vivido tiene valor, no por lo que aparenta, sino por lo que transforma. No esperes a que el mundo te valide para empezar a dejar tu huella. Hazlo desde la verdad, que ya habita en ti. Y si alguna parte de ti siente que su historia puede servir, entonces ya tienes todo lo que necesitas para empezar. Tu historia no termina cuando la viviste, comienza cuando decides compartirla. Ve a los comentarios y escribe: hoy decido dejar huella. Soy estoico y mi historia también puede transformar otras vidas. Lección 11. Alejarte de lo simple. A veces no es el exceso lo que te agota, sino la desconexión. No porque hagas mucho, sino porque te has alejado de lo que realmente importa. Alejarte de lo simple no ocurre de golpe, pasa despacio. Cuando empiezas a llenar tus días de metas sin sentido, de estímulos sin pausa, de tareas que no nutren, persigues logros que ya no llenan, logras más, tienes más, haces más, pero sientes menos, porque lo esencial se fue quedando atrás. Lo cambiaste por velocidad, por validación, por ocupación constante, y aunque pareces exitoso, te invade una sensación sorda de vacío. Olvidas el valor de una conversación sincera, de esas en las que no hace falta aparentar nada, de mirar a alguien a los ojos sin una pantalla de por medio, de escuchar sin prisa, de hablar sin filtros, porque creíste que lo simple es poco, cuando en realidad es lo único que no cansa. Pero ya no hay tiempo para eso. Hay reuniones, notificaciones, urgencias que no lo son. Y así, día tras día, te alejas más de ti. Porque lo que te conecta no es lo que acumulas, sino lo que compartes desde la verdad. Te desconectas de la naturaleza, del silencio, de lo esencial. Pasas semanas sin tocar el suelo con los pies descalzos, sin mirar el cielo sin pensar en pendientes, sin sentarte contigo mismo a escucharte sin juicio. Y luego te preguntas por qué estás irritable, ansioso, desconectado, pero no lo estás por azar. Lo estás porque has sustituido lo profundo por lo inmediato, porque buscas paz en lo superficial. Y la paz no vive ahí, vive en lo simple,
en lo que no cuesta dinero, en lo que no necesita testigos. Los estoicos sabían que la vida sencilla no es una renuncia, sino una elección consciente. Séneca decía que cuanto más deseas, más esclavo te vuelves. Pero tú sigues sumando cosas, actividades, objetivos, creyendo que en la siguiente meta encontrarás la plenitud que hoy te falta, sin darte cuenta de que lo que necesitas no es más, sino menos. Menos ruido, menos expectativas ajenas, menos distracciones, más presencia, más silencio, más verdad, porque solo ahí, en la simpleza, puedes volver a escucharte. Marco Aurelio buscaba la claridad en lo esencial. Escribía para sí mismo, para no olvidar lo importante. ¿Y tú? ¿Qué haces para recordarlo? ¿Qué haces cada día que te acerque a la calma? ¿A quién escuchas cuando te sientes perdido? ¿A los que gritan desde fuera o a la voz tenue que aún vive dentro? Alejarte de lo simple es alejarte de ti, es olvidar que la belleza más profunda es la que no necesita adornos. Que un paseo sin teléfono puede ser más sanador que cualquier terapia, que una charla sin filtros puede darte más paz que una jornada entera de productividad vacía. Pero no es fácil volver a lo simple, requiere coraje, coraje para soltar el ruido, para bajarte del ritmo impuesto, para decir no a lo que ya no vibra contigo, para recuperar espacios de pausa, de presencia, de conexión real. Porque lo simple no grita, no compite, no te empuja, solo está ahí esperando a que regreses, a que recuerdes, a que te detengas lo justo para volver a sentir. Epicteto enseñaba que la felicidad nace cuando tus deseos se alinean con lo que está en tus manos, y lo simple siempre está en tus manos. Un rato en silencio, una caminata consciente, una comida sin pantallas, una conversación honesta, una respiración profunda. No necesitas más para empezar a volver a ti, solo necesitas intención y decidir que tu bienestar vale más que cualquier aceleración artificial. Quizás hoy no puedas cambiar toda tu vida, pero sí puedes hacer espacio para lo que te calma, para lo que no exige nada y sin embargo te lo da todo. Volver a lo simple no es retroceder, es recordar, es volver a casa. Si sientes que te has perdido en el ruido, haz una pausa, vuelve a ti y ve a los comentarios a dejar una huella de ese compromiso. Escribe, hoy elijo volver a lo simple, soy estoico y en la sencillez encuentro mi centro. Lección 12, no elegirte. Hay formas de abandono que nadie nota, pero que dejan marcas profundas. Una de ellas es no elegirte. Sigues viviendo en función de otros, adaptándote, cediendo, apagándote poco a poco para que los demás brillen. No porque no tengas luz, sino porque crees que no tienes derecho a ocupar espacio. No te das el permiso de priorizarte, de decir no sin culpa, de hacer una pausa sin justificarte, de ponerte primero, aunque sea por un momento, porque creciste creyendo que amar es darlo todo, incluso cuando ya no te queda nada. Y ahí, en ese gesto repetido de ponerte al final, empieza el desgaste más silencioso. Confundes amor con sacrificio constante, con estar siempre disponible, siempre fuerte, siempre para los demás. Pero el amor no debería doler, no debería agotarte, no debería hacerte sentir que tú no importas. Y sin embargo, cada vez que callas por no incomodar, cada vez que cargas con lo que no te corresponde, cada vez que te olvidas de ti para sostener al mundo, refuerzas esa idea equivocada de que tu valor está en lo que das, no en lo que eres. Y eso, a la larga, te rompe. Los estoicos enseñaban que nadie puede dar lo que no tiene. Epicteto decía que el deber empieza por uno mismo, pero tú vives como si cuidarte fuera egoísta, como si descansar fuera traicionar, como si poner límites fuera ser menos bueno. Y no es así, porque cuidarte no es abandonar a los demás, es no abandonarte a ti. Porque si tú estás bien, puedes dar desde la plenitud. Pero si estás roto, solo repites ciclos de desgaste, de sobrecarga, de resentimiento silencioso. Marco Aurelio hablaba del equilibrio entre el deber hacia el mundo y la fidelidad a uno mismo.
Y tú has inclinado demasiado la balanza, has dejado de escuchar tu cuerpo, tu mente, tu alma, porque hay que cumplir, porque no quieres decepcionar, porque te cuesta tanto darte lo que necesitas que terminas esperando que alguien más lo haga por ti. Pero nadie va a llegar a salvarte. Esa decisión solo puede nacer desde adentro, elegirte. No se trata de volverte el centro del universo, se trata de no dejarte siempre para el final, de no postergar tu descanso, tu bienestar, tus sueños, de darte el mismo amor que diste tantas veces, porque también mereces cuidarte como cuidaste, porque también mereces atención, respeto, ternura, pero no puedes seguir esperando que otros te lo den si tú no eres capaz de ofrecértelo primero. Séneca decía que perderse a uno mismo es la peor forma de desperdiciar la vida, y eso es lo que pasa cuando no te eliges. Te conviertes en actor secundario de tu propia historia. Acompañas, sostienes, sirves, pero no vives para ti. Y el problema no es solo lo que das, es lo que no te das, lo que niegas, lo que callas, lo que reprimes, hasta que un día despiertas vacío, cansado, extrañándote a ti mismo. No elegirte también es una forma de miedo, miedo a parecer egoísta, miedo a que te dejen si cambias las reglas, miedo a que ya no te quieran si te priorizas. Pero quien se aleja porque decidiste cuidarte nunca estuvo realmente contigo. El amor verdadero se alegra de verte bien. El respeto real nace cuando tú mismo te tratas con respeto. Elegirte no te aleja de los demás, te conecta de forma más sana, porque entonces ya no das desde la carencia, sino desde la verdad. Hoy puedes hacer algo distinto, algo pequeño pero poderoso, reconocerte, recordarte, reafirmar que también tú importas, que tu descanso, tus límites, tus deseos son válidos, y que no necesitas llegar al agotamiento para empezar a decirte que sí, tú también mereces tu cuidado, tu tiempo, tu atención, no solo porque hayas dado mucho, sino porque existes, y eso por sí solo ya es razón suficiente. Haz un alto, vuelve a ti, y si este mensaje te tocó, ve a los comentarios y escribe: hoy decido elegirme, soy estoico, y cuidarme también es parte de mi disciplina. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy valoro mi tiempo y elijo vivir con sabiduría. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.